Chicos, activemos la cámara, muchachos. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Hola, Jara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, chicos, por favor, prendan las cámaras. Hola, ¿cómo estás, Cruz? Buenas tardes. Buenas. Muy bien, muchachos, vamos a empezar. A ver, empecemos, muchachos. A ver, cuando hablamos nosotros, muchachos, del tema virreinato. Hola, Ramos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuevamente, chicos. Cuando hablamos del tema virreinato, nosotros hemos tenido una serie de semanas previas en la cual hemos estado viendo distintos aspectos del virreinato y el día de hoy vamos a acabar. Vamos a acabar viendo Virreinato 3, la cultura, y vamos a tocar el tema de reformas borbónicas también. Así que empecemos. Bueno, uno de los primeros puntos que debemos ver el día de hoy en el tema virreinato es justamente analizar la cultura virreinal, es decir, analizar las características y los aportes culturales que fueron surgiendo durante esta etapa. Sobre todo vamos a tomar énfasis nosotros a dos aspectos, la religión y la educación, no se olviden, la religión y la educación, ese es el punto de aspecto que vamos a tocar ahora. Así que empecemos. Primero vamos a hablar de la religión. Una de las primeras cosas que debemos nosotros tomar en cuenta es que la mayoría de personas durante la época virreinal eran parte o formaban parte del grupo católico. Eso es importantísimo, no te vayas a olvidar, es importante tomar en cuenta eso. Ahora, otro punto que debemos también tomar en consideración nosotros viene a ser lo siguiente, mire, ¿cuáles son los grupos religiosos católicos? Porque una cosa es decir, él es miembro de la Iglesia Católica, sí, pero dentro de la Iglesia Católica, chicos, hay un grupo de subdivisión, como si fueran sectas. A esto se les llama órdenes religiosas, ¿eh? A eso se les llama órdenes religiosas. Y justamente ahora vamos a hablar nosotros de la orden, la primera orden que tenemos que analizar nosotros es la orden de los dominicos. Recuerden que el nombre de esta orden es en honor a Santo Domingo, no te vayas a olvidar. Y recuerda, fue la primera orden, por ejemplo, en llegar al Perú. No te vayas a olvidar. Ellos son los primeros en llegar al Perú. Pregunta, ¿te acuerdas cómo se llama el primer religioso que llegó al Perú? El que estuvo en Cajamarca, el que incluso le solicitó a Atahualpa la rendición pacífica, no sé si ustedes recuerdan. ¿De quién estamos hablando, muchachos? A ver, ¿de quién estamos hablando? Uy, te has olvidado. ¿Te acuerdas de Fray Vicente de Valverde? Ya pues, él es el primer dominico en llegar al Perú, no te vayas a olvidar. Primer dominico en llegar al Perú, profesor. Sí, primer dominico en llegar al Perú. Ahora, recuerda que hay algo muy importante. Los dominicos, aparte de ser los primeros en llegar al Perú, ellos fueron los que controlaron la Santa Inquisición. Controlaron la Santa Inquisición, sí. ¿Recuerdas desde qué virrey es el que establece en el Perú la Santa Inquisición? ¿Te acuerdas? Eso lo vimos en el tema Virreinato 1. ¿Cómo se llama el virrey que establece el Tribunal de la Santa Inquisición, muchachos? A ver. El virrey Toledo. Uy, muchachos, ¿ah? Toledo, muy bien, Ramos, Toledo. Claro, no te vayas a olvidar. Bueno, desde su establecimiento por parte del virrey Toledo, la Santa Inquisición en la mayor parte del virreinato estuvo dirigido por esta orden de los dominicos. Recuerden que la Santa Inquisición, hablando un poquito más de esta institución, se encargaba de proteger, sobre todo defender la pureza de la religión católica frente a las llamadas herejías. Recuerden que las herejías eran, se puede decir, eran una serie de ideas que atacaban los dogmas católicos.
Recuerda que el dogma católico es algo que el dogma se puede entender como algo verdadero dentro de la iglesia, que tienes que aceptarlo como verdadero y no se puede demostrar. A eso se le llama dogma católico. Por ejemplo, el aceptar la Santísima Trinidad, ¿no? ¿No? Eso es difícil, es imposible de demostrar eso, pero se tiene que aceptar. Eso es un dogma católico, no te olvides. ¿Ya? Entonces, es importante, por ejemplo, tomar en cuenta eso. Por otro lado, recuerden que el Tribunal de la Santa Inquisición terminaba juzgando magos, brujos, hechiceros, no te olvides, quienes no eran, por ejemplo, juzgados por la Santa Inquisición, los indígenas, no te vayas a olvidar, los indígenas. ¿Quiénes más? Los esclavos negros. Al indígena porque lo consideraban menor de edad y al esclavo porque no lo consideraban ser humano. Ahora, los dominicos, aparte de dirigir la Santa Inquisición durante el virreinato, también ellos cumplían otra función. ¿Profe cuál? Su función era esto, muchachos. Estudiar las lenguas, no te vayas a olvidar. Se encargaban del estudio de distintas lenguas, no te vayas a olvidar. Profe, una pregunta, ¿y por qué? Porque a través del conocimiento de las lenguas nativas, ellos si aprendían la lengua nativa podían llevar qué cosa? La prédica del catolicismo en la lengua nativa a la población aborigen. Por eso es importante. Además, recuerda, también ellos se encargaron de estudiar las costumbres de diversas comunidades de los Andes, así como también de la Amazonía. Importante por eso recordar a los dominicos. También recuerda que ellos fundaron Iquitos. Sí, ellos fundaron la ciudad de Iquitos, no te vayas a olvidar en Loreto. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, por ejemplo, a otro grupo. Ujú. Por aquí tenemos algunos dominicos importantes. Profe, ¿quiénes son? Por ejemplo, tenemos a el primero, Fray Tomás de San Martín. Profe, Fray Tomás de San Martín, sí. ¿Alguien de ustedes conoce quién fue Fray Tomás de San Martín? ¿Se acuerda quién fue Fray Tomás de San Martín? Porque es importante recordarlo. A ver, a ver. Nada. Uy, 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 muchachos, no han estudiado, no han repasado. Chicos, Fray Tomás de San Martín lo vimos o lo mencionamos en la parte de sociedad. Cuando vimos la sociedad y dijimos, los grupos de la nobleza se dividían o se diferenciaban por la educación. Los únicos que podían estudiar en universidades, recuerda, eran los peninsulares, los nobles peninsulares. Había varias universidades, la más antigua es San Marcos. Pues Fray Tomás de San Martín se dedicó, su tarea más notable sobre todo es solicitar ante el rey de España la fundación de la Universidad de San Marcos. Gracias al pedido, a la solicitud que hace este dominico, se termina fundando San Marcos. Así es. Ahora, el siguiente personaje que aparece aquí es Fray Domingo de Santo Tomás. Fray Domingo de Santo Tomás. ¿Qué hizo este personaje, profesor? Él, recuerda, Fray Domingo de Santo Tomás se encargó de estudiar la lengua quechua. E incluso escribió la primera gramática o el primer diccionario de la lengua quechua, una lengua nativa, ¿no? Del Perú, así le llamó. Y también tenemos a este otro personaje. ¿Quién es, profesor? Este otro personaje es Fray Vicente de Valverde. ¿Quién es este personaje? Es el primero en llegar al Perú. Es el que estuvo en Cajamarca, en la captura de Atahualpa, recuerden. Ahora tenemos que hablar de otra orden religiosa, la orden de los franciscanos. Franciscanos, sí, son los segundos, el segundo grupo católico en llegar al Perú, no te vayas a olvidar, la orden de los franciscanos. A ver, mira por aquí. Uh-huh. Ahora, no te vayas a olvidar que los franciscanos destacaron sobre todo por enviar a la selva misiones. Misiones, sí, recuerda, enviar a la selva misiones. Ahora, recuerda, las misiones vienen a ser es un proceso de evangelización que ciertos grupos religiosos, en este caso los franciscanos, también lo van a hacer los jesuitas, realizaban. ¿En qué consiste, profesor? En enviar a un grupo de sacerdotes a los lugares más alejados, como la selva,
y llevar así la prédica de la religión católica. El objetivo es evangelizar entonces a los nativos, no te vayas a olvidar. Y miren, una de las cosas que, por ejemplo, los franciscanos hicieron fue la fundación de este convento, el convento de Ocopa. Esto está en Huancayo, por ejemplo. Es un convento fundado por los franciscanos. Aquí encontramos las más grandes catacumbas del Perú, ¿sí? Así como también encontramos el libro más pequeño del Perú. No te vayas a olvidar de esto. Y miren por aquí, profe, ¿qué cosa vemos ahí? Miren, aquí vemos, ¿no?, cómo se daba este proceso de evangelización a través de las misiones. Los sacerdotes llegaban a la zona de la selva, trataban de entablar comunicación y contacto con la población nativa y empezaba el proceso de evangelización. Lamentablemente hay una crítica a esto, muchachos, porque a través del proceso de evangelización, los franciscanos fueron explotando a diversos grupos nativos, sobre todo de la selva central. Debido a esta explotación, va a estallar una rebelión muy importante ya a futuro, en el siglo XVIII. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. La rebelión de Juan Santos Atahualpa. Ahora, quiero que observes esto también. Hay otra orden religiosa, la orden de los agustinos. Aquí tenemos al principal agustino, no te vayas a olvidar, Antonio de Calancha. Este personaje, por ejemplo, llega en el siglo XVI, es su principal exponente. Los agustinos son una orden fundada en honor a San Agustín de Hipona, de ahí viene el nombre, y justamente, profe, ellos no son del Agustino, no, tiene que ver, sí, porque el cuartel Barbones, que ustedes deben conocer aquí en la avenida Grau, ¿no? Sí, ese cuartel Barbones era un antiguo monasterio, un antiguo convento de la orden de los agustinos. Entonces, con el proceso de la independencia, los húsares de Junín, que eran, o los húsares del Perú en ese tiempo, tomaron el monasterio como parte de una instalación militar y la convirtieron en un cuartel. Pero todavía se guardaba, ¿no?, una pequeña zona donde había presencia de un solo agustino, el más viejo de todos. Entonces, ese hombre era un sabio. Y por eso que cuando las personas que llegaban, sobre todo de provincia de Lima, ¿no?, comenzaban a pedir información sobre algo, la mayoría de las personas le decían, ve donde el Agustino, ve al Agustino, ve al Agustino. El Agustino te va a dar el referencia de lo que tú quieres conocer. Y todos iban al cuartel Barbones a visitar al Agustino. Y eso de ve al Agustino fue el origen del nombre del distrito del Agustino. Así es. Ahora, esta orden se hace conocida, muchachos, sobre todo por eh, realizar la extirpación de idolatrías. A ver, pregunta, ¿qué cosa fue la extirpación de idolatrías? A ver, ¿qué cosa fue la extirpación de idolatrías? A ver, dímelo. ¿Nada? Nada, chicos. Muy bien, Ramos aquí nos responde. Ramos nos dice, profe, eh, exterminar a los dioses, muy bien, los dioses andinos, supongo, ¿verdad? Imponiendo la religión española. Muy bien, excelente. Por ahí Farfán, excelente también la eliminación de las ceremonias religiosas andinas. Claro que sí. Ahora, entonces los agustinos participaron más en ese proceso. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, nosotros muchachos, debemos tomar en cuenta a esta otra orden religiosa. Profe, ¿cuál es? La orden de los jesuitas. No te vayas a olvidar, la orden de los jesuitas también es conocido con el nombre de la Compañía de Jesús. No sé si de repente en Historia Universal ustedes ya han visto la Reforma y la Contrarreforma. Durante la Contrarreforma, un movimiento católico impulsado por el Papa durante el siglo XVI para contrarrestar las ideas protestantes de la época, ellos decidieron crear esta orden religiosa, la Orden de la Compañía de Jesús. Fue fundado por Íñigo López de Recalde, que es más conocido en la actualidad con este nombre, San Ignacio de Loyola, no te vayas a olvidar. Esta orden llega al Perú, es una de las últimas en llegar al Perú, y bueno, se van a dedicar a enviar también misiones, van a terminar evangelizando también la zona de la selva, por ejemplo, la Comandancia General de Maynas, todo lo que es la selva baja ahora, chicos, toda esa zona
fue evangelizado por ellos. También la zona de Yuli, profe, Yuli o Juli. Juli o Yuli es Juliaca hoy en día, muchachos, en Puno. Y también un grupo grande de jesuitas fueron enviados ¿a dónde? Al Paraguay, para poder evangelizar a los nativos de la selva del Paraguay. Hay una película muy buena que muchas veces lo han pasado por HBO que trata de esto, se llama La Misión justamente, donde nos muestra cómo es el proceso de evangelización por la orden jesuita y cómo era la relación que venían teniendo estos sacerdotes con los nativos de ahí. Y también se ve, ¿no?, presencia española y enfrentamientos. Es muy importante ver esto, para que veas el trabajo de los curas misioneros, en este caso, ¿no?, los jesuitas. Por otro lado, es importante también señalar, muchachos, que ellos no solamente se dedicaban a evangelizar a las comunidades más alejadas, sino también la orden jesuita tiene presencia en las ciudades, tiene presencia en las zonas urbanas. Ellos se dedicaron a educar no solamente a los indios del común o los indios del pueblo, sino también a los indios nobles. Profe, espera un ratito. Usted dijo que los nobles indígenas se educaban en colegios menores. Sí, los colegios menores estaban bajo la dirigencia de los jesuitas principalmente. Hay dos colegios menores importantes de la época, no te olvides, San Francisco de Borja en el Cusco y el Colegio El Príncipe en Lima. Esos son colegios administrados por esta orden de los jesuitas. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta que esta orden fue la orden que acumuló mayor número de riquezas. Eran dueños de haciendas, dueños de obrajes, no te vayas a olvidar, dueños de estancias. Era una orden pudiente, muchachos. Es la orden que más riqueza terminó acumulando en el virreinato del Perú. Su gran poder económico los hacía una orden bastante respetable, no te vayas a olvidar. Además, recuerda, también fundaron colegios, tanto en Lima como en Cusco, no te vayas a olvidar. Estamos hablando de colegios no solamente menores, sino también colegios mayores. Por ejemplo, colegios mayores, pero eso es ejemplo, San Carlos, San Martín, San Pedro, San Juan, todos con nombre de santos, obviamente, para notar la influencia católica de la época. E incluso ellos fundaron y dirigieron una universidad en el Cusco, pues. ¿Cuál fue la tercera universidad más antigua, chicos, en la época colonial? O la universidad más antigua en el Cusco. Vamos, yo sé que tú lo conoces. Nada, muy bien por ahí. A ver, San Antonio de Abad, no te vayas a olvidar, San Antonio de Abad, ¿ya? Importante tomar en cuenta eso. Sigamos. ¿Qué más? Recuerden que los jesuitas estudiaron también la lengua, estudiaron la lengua aymara, la lengua quechua a profundidad, muchachos. Destaca un personaje aquí, por ejemplo, destaca Diego González Holguín. Este hombre escribió, no te olvides, el Diccionario de la Lengua Quechua, una publicación realizada en el siglo XVII. Además, Ludovico Bertonio, que establece, ¿no?, un análisis y también escribe una obra, El vocabulario de la lengua aymara. Ahí se muestra el gran estudio que le dieron también los jesuitas a las lenguas nativas o aborígenes del Perú, no te vayas a olvidar. Bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, muchachos, debemos también tomar en cuenta que el gran poder no solamente educativo, sino también el gran poder económico que venía teniendo la orden de los jesuitas, hizo que esta orden sea eh, al final expulsada. El día de hoy vamos a hablar justamente de la expulsión de los jesuitas, ¿no? Los jesuitas, recuerda, fueron expulsados en 1767 y llegaron, regresaron al Perú recién en 1871. Profe, ¿qué está pasando en 1871 en el Perú? A ver, 1871, estamos a fines del primer militarismo, gobierno del presidente Balta. En esa época recién los jesuitas volvieron al Perú. Está. Ahora, sigamos avanzando. Tenemos también la orden de los mercedarios, una orden bastante importante, ¿ah? Los mercedarios. Pero fue una pregunta, ¿el nombre mercedario de dónde proviene? Bueno, recuerden que el término mercedario proviene de qué? De la Virgen de las Mercedes. De ahí viene el nombre mercedario, no te olvides. Esta orden fue una orden que también llega al Perú en el siglo XVI, no te vayas a olvidar. No fueron tan populares o tan resaltantes como las otras órdenes mencionadas anteriormente. Uno de los personajes que destaca aquí es Fray Martín de Murra, que fue un cronista, no te vayas a olvidar.
él hizo una crónica muy buena donde hablaba del origen y también de la decadencia del Estado Inca. Es una de las pocas crónicas hechas por religiosos que toma en cuenta el desarrollo histórico del siglo XVI y, bueno, sobre todo el análisis de la población incaica. Ahora, hay otro personaje que también es importante mencionarlo, es Fray Diego de Porres, quien es el profe, es un misionero. Los mercenarios, un pequeño grupo de ellos se dedicaron a organizar misiones, es decir, evangelizar la selva. Ujú. Ahora, lo que hace especial a este cura mercenario es que él se apoyaba en el instrumento del quipu para su proceso de evangelización. Había aprendido el uso del quipu, ujú, y utilizaba el quipu dentro del proceso de evangelización, imagínate. Entonces, así lograba mayor cercanía y obviamente mayor simpatía con la población nativa. Bueno, también es importante, muchachos, el día de hoy conocer la educación. Vamos a conocer la educación en la época virreinal. Ujú. Y obviamente la educación, al igual que hoy en día existen niveles, ¿sí? Hay una educación básica, no te olvides, ¿sí? Y también hay una educación superior. En ese tiempo también había niveles educativos. Vamos a ver por aquí. Vamos del nivel educativo más alto al más bajo, ¿sí? Pero primero vamos a señalar características generales que se aplicaba a todos los ámbitos del sistema educativo virreinal, por ejemplo. Primero que nada, la educación era clasista, obviamente, ¿no? Al igual que ahora, al igual que ahora, ¿no? Obviamente quienes tenían mayor calidad y mayor, obviamente, nivel educativo eran las clases más adineradas, las más pudientes. Ujú. En este caso estaríamos hablando de quién? Estaríamos hablando de los peninsulares, pues, no te vayas a olvidar, de los llamados chapetones, ellos. También recuerda que la educación seguía un criterio racista. ¿Racista qué significa eso, profesor? Significa, muchachos, significa que terminaban, por ejemplo, eh, terminaban destinando cierto tipo de enseñanzas, ¿no? A ciertos grupos religiosos por el color de piel. Claro, si eras blanco tenías acceso a una educación, sí o sí, ¿no? Y si eras, por ejemplo, indio o indígena, tenías una educación, sí, pero de un cierto nivel y con ciertas restricciones. La si era negro, bueno, mayormente no tenías acceso a la educación, así es. Ahora, la educación era netamente escolástica. Profe, escolástica, recuerda que la filosofía escolástica surge en la Edad Media, su representante principal es Santo Tomás de Aquino, ese tipo de educación que buscaba conciliar la fe y la razón, señalando que el hombre tiene la capacidad de razonar y poder así encontrar la verdad, pero que esa capacidad de razonar termina siendo otorgado por Dios, obviamente imponiendo a la fe sobre la razón. Esa es la filosofía escolástica de la época. Ese tipo de educación escolástica, ese tipo de educación escolástica es la que terminó primando en la época colonial. E incluso en los primeros años de la República también existió esto. La educación escolástica también involucraba, chicos, el memorismo. Lamentablemente todavía en pleno siglo XXI, todavía nosotros hacemos énfasis a este tipo de sistema educativo, sobre todo no en el nivel preuniversitario, ¿no? La educación sigue siendo memorística. En ese tiempo era totalmente memorística. Tú tenías que aprender como alumno todo lo que el profesor explique, todo lo que el profesor diga, al derecho y al revés. Pero si no lo hacía, no quería, no me daba la gana, bueno, recuerda, la educación también cumplía un carácter rígida. ¿Qué significa eso? Hay una frase que resume esto, chicos. La letra con sangre entra. ¿Qué significa eso? ¿Has escuchado tú a Cocachos aprendí? Mi labor de colegial, ¿has escuchado ese poema? ¿O has escuchado la tradición peruana de Ricardo Palma, ¿no? Al rincón quita calzón? Esas obras, por ejemplo, tanto en un poema como en una obra literaria, nos resumen cómo era la característica de la educación, ¿no? En la época virreinal, que era rígida. Y ese tipo de educación todavía la vivieron muchos de sus abuelos o sus bisabuelos, porque se mantuvo como una característica vigente durante mucho tiempo, ¿no? Así es. eh, la palmeta, no te olvides, y un montón de castigos eran los que terminaban prácticamente plasmándose dentro de este tipo de educación, ¿no? Pero bueno, por otro lado debemos también tomar en cuenta, miren, aquí tenemos una imagen para, profe, ¿por qué ponen sacerdotes?
porque quienes manejan la educación en ese tiempo, muchachos, justamente son ellos. La educación estaba monopolizada y controlada por el clero. No habían personas laicas que dirigieran la educación en la época colonial. Profe, una pregunta, ¿a qué se refiere con laica? El término laico, muchachos, hace alusión a personas que no forman parte de la iglesia, por ejemplo. ¿Entiendes? No existía esto. ¿Ya? Recién tras la independencia, y unos años después incluso de la independencia, se va a conseguir que personas laicas que no sean miembros de la iglesia puedan impartir enseñanza dentro de las universidades y los colegios, ¿no? Y todo eso fue una gran conquista. Pero todo eso estuvo controlado por el clero, igual que en la Edad Media, pues, para que me entiendas. El virreinato, en ese aspecto, el virreinato peruano, es heredera de toda la cultura y toda la forma de vida, ¿no?, de la época medieval en la historia universal. Muy bien, por otro lado, recuerdo también los niveles educativos. Hablemos de la universidad, pues, ¿sí? Pero ¿por qué pone universidades? Ni modo que hubieran varias, ¿no? Solamente existía San Marcos, ¿verdad, profesor? No. Hay 4 universidades durante la época del virreinato. Obviamente, San Marcos, aquí está su primera sede, ¿no?, en un grabado, ¿no? San Marcos fue la primera universidad, no te vayas a olvidar, la primera universidad en ser fundada. El 12 de mayo de 1551, el rey Carlos I terminó otorgando, ¿no? Terminó estableciendo la fundación de San Marcos, no te vayas a olvidar, a través de la Real Cédula de Valladolid, no te vayas a olvidar. Ahora, ¿quiénes participaron en solicitar el permiso para que se termine fundando San Marcos? Recuerda, en ese permiso estuvieron 2 personajes. Fray Tomás de San Martín, el dominico que mencionamos hace unos instantes, y Jerónimo de Aliaga, ¿no?, otro personaje notable de la época. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, muchachos, que cuando se funda San Marcos, se funda con el nombre de Centro de Estudios Generales. Después cambió a Centro de Estudios Universales o Universidad, de ahí viene el nombre, y adoptó el nombre de Universidad de Lima en un comienzo porque era la única universidad en Lima. Luego adoptó el nombre de El Santo de las Artes y Letras, San Marcos, por eso lo tiene así. Y bueno, en todo momento desde su fundación, recuerden, estuvo controlado durante la época del virreinato por la Orden de los Dominicos. Además, a diferencia de las otras universidades que existían en la colonia, San Marcos era la única que tenía el grado de mayor. Ahora, tenemos, por ejemplo, la Universidad San Cristóbal de Huamanga. San Cristóbal de Huamanga, profesor. Sí, esta Universidad San Cristóbal de Huamanga se ubica en Ayacucho. Además, tenemos la Universidad San Antonio de Abad, en el Cusco, no te olvides. Y la Universidad de San Agustín, en Ica. Estas 3 eran universidades menores y San Marcos era la única con el grado de mayor. Ahora, recuerda, por ejemplo, que la orden que controlaba la educación en la Universidad de San Antonio de Abad eran los jesuitas. En San Cristóbal de Huamanga también estaban los dominicos. En San Agustín su mismo nombre nos dice, ¿no? La orden de los agustinos controlaban la educación. Ahí te vayas a olvidar. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta nosotros lo siguiente. Miren, ¿sí? Tenemos también los llamados colegios mayores. Recuerden que los colegios mayores, muchachos, eran centros de estudio destinados sobre todo para la nobleza española y para la nobleza criolla. La nobleza española y la nobleza criolla terminaban educándose en los colegios mayores. Ahora, hay varios colegios, ¿sí? San Felipe, por ejemplo, San Pedro, San Martín, eran colegios, la mayoría de estos, por no decir todos, estaban controlados por la orden de los jesuitas. Ahora, durante el siglo XVIII, eso es importante, chicos, tras la expulsión de la orden jesuita, tras la expulsión de los jesuitas, y para reemplazar el papel educativo, incluso también para reemplazar el papel de estos centros educativos, de estos colegios mayores, se crearon 2 instituciones. El convictorio de San Fernando, o el Colegio Mayor de San Fernando, Colegio de Medicina, justamente está aquí en Avenida Grau,
y es la sede de lo que hoy es la Universidad de San Marcos, y también se termina creando el Colegio de San Carlos, no te vayas a olvidar, profe, San Carlos, ¿sí? Colegio, recuerda, un colegio controlado sobre todo por abogados. Y bueno, ya en el siglo XIX, San Carlos se va a convertir en el principal foco de las ideas ilustradas y en el principal centro semillero de la lucha independentista del Perú. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, muchachos, la existencia de qué? De colegios menores. No te vayas a olvidar, profe. Colegios menores. Sí, cuando hablamos de colegios menores, recuerden que estos colegios son llamados también colegios para caciques. Ah, profe, entonces aquí quienes tienen influencia son los caciques. Sí, muchachos. Recuerdo también, aquí tenemos, por ejemplo, dos colegios. San Francisco de Borja en el Cusco y el Príncipe en Lima. Recuerden que en el primer colegio se terminó, por ejemplo, educando, en el primer colegio, chicos, se terminó educando José Gabriel Condorcanqui, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Importante tomar en cuenta eso. Ahora, por otro lado, también tenemos lo siguiente, mira, iglesias y talleres. No te vayas a olvidar. Iglesias y talleres, sí. Aquí van a aparecer, muchachos, muchas iglesias y talleres. Ahora, mira por aquí. Recuerda, esto es importantísimo. Profe, iglesias y talleres, sí. Recuerda, aquí, por ejemplo, se terminaba impartiendo la educación, pero para sectores de nivel más bajo. Sectores de nivel más bajo, sí. Recuerda, iglesias y talleres son centros de educación para el pueblo, no te vayas a olvidar, para el pueblo. Ya, importante tomar en cuenta esto. Y también, muchachos, recuerden por aquí, tenemos también en aportes culturales ver el caso de la escultura. La escultura fue poco trabajada en la época colonial, es cierto, pero tenemos un gran exponente. Su nombre es Baltasar Gavilán. Y su famosa obra, mire, una de sus obras es El Cristo, o simplemente Cristo, que lo tenemos. Y su otra escultura, de repente la más asombrosa, es El Arquero de la Muerte. Aquí está. Ahora, una de las cosas que debemos también tomar en cuenta es las publicaciones. En la época del virreinato hubieron algunas obras de redacción que obviamente sirvieron para ser publicadas. Por ejemplo, tenemos nosotros la Gaceta de Lima. Gaceta de Lima, sí, recuerda, esto viene a ser el primer periódico, no te lo vayas a olvidar, o el primer diario fundado en el Perú. No te vayas a olvidar de esto, es importantísimo. Miren, por aquí tenemos la Gaceta. Ahí está, la Gaceta de Lima. ¿Ya? Es la primera publicación periodística en la época del virreinato. Es en el siglo XVIII, recuerda. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta la pintura. La pintura es algo que tuvo un gran desarrollo, sobre todo tenía dos centros, habían dos grandes escuelas de pintura en la época. Estamos hablando de la escuela limeña y estamos hablando de la escuela cusqueña. Obviamente hay una gran diferencia entre ambos aspectos de formación. Por ejemplo, aquí tenemos los ángeles arcabuceros. Obviamente el tema es un tema religioso, ¿no? Católico, representar estos ángeles, ¿no? Así como también representar qué cosa, el arcabuz. Arcabuz, ¿sí? Miren, estos ángeles llevan en sus manos arcabuces. Ahí está. Ahora, una de las cosas que debemos, por ejemplo, tomar en cuenta nosotros aquí, sí, una de las cosas que debemos tomar en cuenta aquí es que el estilo al que pertenecen estas pinturas es el estilo barroco. Altamente, por ejemplo, resalta el decorado, ¿no? Miren por aquí esto. Esto también termina en una obra asombrosa. Es la obra más grande de la escuela cusqueña. Es La Última Cena. Es una obra de Marco Zapata, miren. Y, profe, esto también es de escuela cusqueña. Sí. La escuela cusqueña se caracteriza, aparte de representar ángeles arcabuceros, tratan de representar una mezcla entre una mezcla
entre temas andinos y temas europeos. No te vayas a olvidar, ¿ah? Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, muchachos, por ejemplo, tenemos el caso nosotros, tenemos el caso de, por ejemplo, aquí vemos a Jesús y a sus apóstoles, pero lo interesante es qué están comiendo. A ver, mira la imagen y dime qué están comiendo ellos. A ver, dime, ¿qué están comiendo? A ver. Muy bien, Jara. Claro. Bueno, es el cuy. Cuy, profe, sí. Aunque hay algunos que, bueno, plantean que no es un cuy, es un cordero. Bueno, ¿no? Es la presencia de este animal andino aquí, así como también la presencia de, por ejemplo, ají, incluso algunos otros elementos, nos muestran la mezcla entre lo andino y lo europeo, que es una característica, ¿no? Muy importante de la época. ¿Mm? Profe, una pregunta que debemos también tomar en cuenta aquí, muchachos, sería lo siguiente. Mira, ¿qué es eso, profe? Aquí tenemos, por ejemplo, Nuestra Señora de Belén, ¿no? Y el cuadro de la adoración de los Reyes Magos. Estas dos últimas pinturas, para que me entiendas, estas dos últimas pinturas vienen a ser que parte de la escuela limeña. La escuela limeña toca temas religiosos católicos, ¿no? En ambientes urbanos, en ambientes costeros sobre todo. ¿Ya? E incluso tratan de imitar mucho en la pintura europea. Pero recuerda, la escuela cusqueña mezcla lo andino y lo europeo. ¿Ya? Eso es importante tomarlo en cuenta. Muy bien. Ahora vamos a cambiar a otro tema, muchachos. Tenemos también que ver el tema de reformas borbónicas. Así que trabajemos esto. A ver. Cuando hablamos de las reformas borbónicas fueron establecidas durante el siglo XVIII. La pregunta aquí sería, muchachos, la pregunta aquí sería, ¿qué fueron las reformas borbónicas? Cada vez que se nos viene de repente a nuestra mente el término reformas, ¿no? Nos ponemos a pensar reformas. Las reformas, muchachos, las reformas vienen a ser un conjunto de cambios que un gobierno impulsa. Un conjunto de cambios. Ahora, estos cambios que van a estar, obviamente van a terminar siendo impulsados por la corona española, en ese tiempo del siglo XVIII, debemos recordar que la corona de España, ¿no? El Estado español en ese tiempo estaba controlado por una familia de origen francesa, la familia justamente Borbón, de ahí viene el nombre, ¿no? Para este tema, reformas borbónicas. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal? Mejorar el sistema de control o la administración de sus colonias. Vamos por aquí. Recuerda, ¿cuál es el contexto en el cual se aplican? Primero que nada, debemos recordar que España, para inicio del siglo XVIII, España está en una situación totalmente trágica. Pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice que España se encuentra en una situación trágica? Porque recuerda, España ya para ese contexto no era una potencia. España había sido una potencia durante el siglo XVI, sí, hay que decirlo. España era una potencia, ¿no? Del siglo XVI, pero a lo largo del tiempo, muchachos, a lo largo del tiempo, uh-huh, Francia había desplazado a España, luego Inglaterra había desplazado a Francia, por lo tanto España se encontraba ya ni siquiera en el segundo lugar como potencia. Entonces, eso es un problema, ¿no? España ha perdido, ¿no? Su hegemonía en el mundo. Por otro lado, recuerden que en España hay una nueva familia que está reinando, es la familia Borbón. ¿Cómo es que los Borbones llegan al trono? A ver, ¿ustedes se acuerdan qué es lo que pasó con la familia Habsburgo, que era la que había gobernado durante el siglo XVI y XVII?
¿Cómo es posible que los Borbones hayan llegado al poder a inicios del siglo XVIII? ¿Cómo es que llegaron ellos al poder? A ver. A ver, muchachos. ¿Alguien se acuerda? En la última clase, justamente cuando vimos monarcas, yo les mencioné que hubo un rey llamado Carlos II el Hechizado. Carlos II, apodado el Hechizado, era un monarca Habsburgo, no te olvides, era un monarca Habsburgo. Y bueno, ¿no? Este personaje muere enfermo, era enfermizo, siete mesino, y no termina dejando un heredero al trono. No deja un heredero al trono. Ahora, al no dejar un heredero al trono, muchachos, al no dejar un sucesor directo en el trono, esto trae consigo un problema. ¿Pero qué problema? Esto trae consigo, muchachos, de que otra familia, familia Borbón, en este caso de Francia, trate de llegar al trono. Y está ahí un conflicto, aquí hay un conflicto que se desata. Se llama Guerra de Sucesión Española. Ese conflicto permitió que los Borbones asuman el trono de España. Y los Habsburgos sean obviamente despojados del trono, no te olvides. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. Debemos tomar en cuenta también la influencia de la ilustración. Profe, la influencia de la ilustración, sí. Recuerda, debemos ver también la influencia que tienen las ideas ilustradas en la época. Profe, influencia de las ideas ilustradas, sí. Ya vamos a verlo esto más adelante, ¿no? Con más calma. Sigamos avanzando. Miren por aquí. También es importante conocer cuáles son los objetivos por el cual se aplicaron las reformas borbónicas. Se supone que si se aplican cambios o reformas es porque algo mal estaba ocurriendo durante el virreinato. Hay que ver qué problemas había durante el virreinato. Miren por aquí. Primera característica. Miren, primer objetivo. Se buscó mejorar, muchachos, y centralizar, no te olvides, la administración en la colonia. Se buscó mejorar y centralizar la administración en la colonia. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque prácticamente en América, muchachos, era un caos. En primer lugar, miren nada más el virreinato del Perú cómo era. El virreinato del Perú abarcaba desde el sur de Panamá hasta Chile, imagínate. Tremendo territorio. Era muy difícil que ese territorio sea gobernado por una sola persona, que era el virrey. Pero ahí estaban los corregidores, pues sí, los corregidores se habían vuelto una suerte de señores feudales. Hacían lo que les plazca dentro de sus corregimientos. Eran amos y señores de eso. Por eso es que era necesario volver a crear un sistema más centralizado. Y por eso es que se va a tomar la decisión de que el virreinato del Perú debe ser fragmentado en primer lugar, porque era demasiado territorio para ser controlado por un solo virrey. Y bueno, por otro lado también miren, se va a buscar mejorar la extracción de minerales, sobre todo de la plata. ¿Cómo se llama la mina de plata más importante del virreinato, muchachos? A ver, dime. ¿Cómo se llama la mina de plata más importante del virreinato? Muy bien, Ramos, excelente, muy bien, Jara. Claro, es la mina de Potosí, muy bien, Leva, excelente. Esa mina de Potosí ubicada en la audiencia de Charcas, en lo que hoy llamamos Bolivia, para el siglo XVIII la producción de plata de la mina de Potosí había disminuido. Pónganse a pensar un poquito, ¿por qué crees que la producción de plata disminuye para el inicio del siglo XVIII? A ver. Entonces se acabó la plata. No, 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 no es que se haya acabado la plata. Había todavía yacimiento de plata ahí, claro que había. Entonces, faltaba manos de obra, chicos. Pero los indígenas, la mita minera que Toledo creó y todo eso, recuerda
Te dije que Potosí se convirtió no solamente en el centro minero más importante del virreinato, no solamente en la ciudad más poblada, sino también en el cementerio más grande, hay que decirlo, se convirtió en el cementerio más grande de América del Sur. Cuando yo te digo cementerio más grande, ¿qué significa? Que la mayoría de los que iban a trabajar, de estos indígenas que iban a trabajar, morían, pues. Derrumbes de mina, contaminación, trabajo agotador, no te olvides, poco descanso, ¿no? Había múltiples factores, pero para inicios del siglo XVIII, gran parte de la población de la región de Potosí, de la población indígena, había muerto a raíz de estos trabajos abusivos en las minas. Ujú. Claro, muy bien, Ramos. Entonces, había una disminución de la producción de la plata de Potosí, sobre todo porque faltaba mano de obra, pues. Así es. Y muchos indígenas que habían visto, ¿no? Lo terrible que era Potosí, ¿qué es lo que hacían? Migrabas, pues ya, yo nací en el pueblito de repente de Oruro, allá en Bolivia. Me toca mitad a Potosí, sí me toca. Pero me voy a vivir, no sé, pues me voy a vivir a la ciudad de La Paz, pues. La Paz no está en la jurisdicción para que vayan a mitad a Potosí. Ah, ya, muy bien. O me voy a vivir simplemente donde, a Puno, pues. Si estoy en Puno, me van a buscar una lista de la reducción y en esa reducción de Puno no estoy yo, mi nombre no figura, por lo tanto no voy a mitar más. Y así se evitaba no solamente ir a mitar, sino que migrando y convirtiéndote en un indio forastero, terminabas, ¿qué cosa? Evitando el pago del tributo indígena. Entonces, ese es otro motivo por el cual España establece las reformas borbónicas. La evasión de impuestos, no te vayas a olvidar. La evasión de impuestos, no te vayas a olvidar que la población indígena generaba. Ahora, hay otros objetivos, por ejemplo, poner fin a este problema, el contrabando, que había sido generado por los criollos del Tribunal del Consulado. ¿Te acuerdas? A ver, Jara, ¿qué cosa era un producto de contrabando? Chicos, ¿qué pasó? A los demás ayuden, por favor. Ya era un producto no legal, ya ilegal, se vendía a menor precio, pero ¿por qué? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? ¿Por qué se vendía a menor precio? ¿Por qué el producto de contrabando se vende a menor precio? A ver, pregunta. A ver, a ver, a ver. Porque ingresa al virreinato del Perú sin pagar qué cosa, impuestos, recuerda, eso se llama un producto de contrabando. ¿Ya? Entonces, eso, el ingreso de mercancías desde Europa al virreinato del Perú sin pago de impuestos, o sea, sin el pago del almojarifazgo a la corona española, era un problema. Y España quiere aplicar reformas borbónicas para, sobre todo, acabar con ese problema del contrabando. Y esto es importante, miren el punto 4, recuperar el poder político sacando a los criollos de varios cargos de gobierno que ellos habían comprado en América. Profe, no entiendo, ¿me puede explicar esto? Por supuesto, muchachos. Te explico. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es lo siguiente. Muchos criollos, muchachos, habían, para el siglo XVIII, habían accedido a la compra de cargos. Profe, ¿cómo? Si usted dijo que cuando vimos sociedad, profesor, usted dijo que la nobleza criolla, por haber nacido en América, no podían ocupar cargos políticos, profesor, ni tampoco podían ingresar a estudiar en las universidades. Usted lo dijo, profesor. Sí, pero también te expliqué que ellos se metieron en el control del comercio, acumularon gran fortuna producto de las coimas para permitir el ingreso de contrabando y esto a la larga generó ¿qué cosa? Esto a la larga generó que ellos se enriqueciesen. En el siglo XVIII, para inicio del siglo XVIII, España estaba en crisis, muchachos. Y para poder calmar su crisis, España terminó impulsando ¿qué cosa? España terminó impulsando, chicos, las reformas borbónicas. Pues. Hay que decirlo, España impulsó esto, las reformas borbónicas. Eh, y también España, previo a esto, recuerden, para poder obtener dinero, había organizado, muchachos, la venta por subasta de cargos, como por ejemplo los cargos de oidores, y quienes obviamente estaban con un alto poder económico adquisitivo, y quienes obviamente compraron con esas subastas estos cargos de gobierno en América,
fueron los criollos. Por eso te pongo ahí que se buscó con las reformas poner fin a la presencia de criollos en estos cargos de gobierno en América. Prácticamente quienes gobernaban América eran los criollos, profe, y el virrey, el cargo de virrey es el único cargo que ellos no pudieron comprar. Pero, profe, al menos el virrey los terminaba controlando. No, chicos, ¿cómo lo vas a controlar? Virrey nuevo que llegaba, ¿saben lo que hacían los criollos? Le terminaban dando obsequios. ¿Cómo está su majestad? Este es un obsequio de parte de mi familia. Esto es de parte de que todos los criollos le obsequiaban diversas cosas. Días después, cuando el virrey se da cuenta de que hay contrabando y quienes están metidos en el problema del contrabando, el virrey va y quiere denunciarlos. Y los criollos dicen, su majestad, si nos denuncia, vamos a decir que usted es nuestro cómplice. Usted tendrá que explicar cómo es que tiene todos esos bienes, esas riquezas, ahí en su casa, en su residencia. Pero ustedes me dieron eso. Sí, ¿y de dónde crees que obtuvimos todo esto? El contrabando. Así que tú eres, sí, tú eres también cómplice nuestro. Caemos nosotros, caes tú. Así es como lograban convencer al virrey, así es como ellos lograban, ¿no? Que el virrey sea un ciego, sordo y mudo. ¿Qué significa eso? Ciego porque nada de contrabando ha visto, ¿no? Mudo, ¿por qué? Porque nada de contrabando, no pueden denunciar, no puede hablar nada de contrabando. Así es. Y solo no porque no he escuchado nada de contrabando, pues así es. Así es como manipulaban a los virreyes, no te olvides. Por eso que muchos virreyes se van a convertir más bien en amigos, ¿no? Y también van a terminar sacando una tajada producto del contrabando aquí. Pero bueno, vamos a ir ya viendo la aplicación, muchachos. En el punto número 4, nosotros vamos a ver los antecedentes. ¿Cómo es que se llegan a establecer las reformas borbónicas aquí? En primer lugar, hablemos de la llegada al poder de los Borbones. Ya les dije, ante la muerte del último rey Habsburgo, Carlos II, el hechizado, se desató una guerra por el trono de España. Eso se llamó la Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1713. ¿Quién logró vencer? ¿Quién llegó al poder aquí? Fácil. Aquí quien asume el gobierno es la familia Borbón. Hay un tratado de paz que pone fin a este enfrentamiento. Es el Tratado de Utrecht. No te vayas a olvidar. Tratado de Utrecht. Este tratado establecía que los Borbones asumieran el cargo, el gobierno en España, pero también garantizaba a España su autonomía política. ¿Qué significa eso? Los Borbones gobiernan en Francia, también están gobernando ahora en España, pero la norma dice, es imposible, mira, es imposible que una sola persona, la misma persona, sea rey de España y el rey de Francia. ¿Por qué, profe? ¿Por qué prohíben eso? Porque eso, chicos, iba a generar qué cosa. Eso podía generar a la larga que si una persona se convierte en rey de otras naciones, que Francia absorba a España y el reino español desaparezca, pues. Por eso era garantizar la autonomía política de España, por lo tanto su independencia. Es lo que se busca. Y bueno, los que apoyaron a los Borbones a llegar al trono, los que apoyaron a los Borbones a llegar al trono, chicos, fueron justamente los ingleses. Los ingleses apoyaron a los Borbones a llegar al trono de España. Obviamente que los Borbones saben muy bien que el apoyo inglés no es gratuito. ¿Qué quieren los ingleses, profesor? Los ingleses buscaban, muchachos, en ese tiempo, los ingleses buscaban tener beneficios económicos, poder vender productos, poder vender sus mercancías, ¿dónde? En América. Recuerda que en el comercio de entre España y América era un comercio de carácter monopólico. ¿Qué significa eso? Que el único país que podía vender productos en América era ¿quién? El único país que podía vender productos en América, ¿cuál era? España. España, pues muy bien, claro, España. Ingleses, franceses, holandeses no podían vender mercancías aquí. Los ingleses dicen, oye, miren, Borbones, los apoyamos para que ustedes puedan llegar al trono. España. Una vez que están en el trono, nos dan permiso, por favor, para poder vender mercancías aquí. Los Borbones dicen, ya está bien, si ganamos el trono, le damos beneficios económicos. ¿Qué beneficios le dieron inicialmente? En el Tratado de Utrecht le dan un beneficio primero, el navío de asiento. Entonces, ¿qué cosa es el navío de asiento? El navío de asiento es el derecho que tiene un Estado de poder vender esclavos en América, comercializar esclavos. Durante el siglo XV-XVI,
Los portugueses eran sobre todo los que tenían ese derecho. Para el siglo XVIII, ahora es Inglaterra el encargado de vender esclavos. Por eso, si tú has leído, por ejemplo, algunos textos, no creo todavía, ¿no? Pero tú has leído textos sobre esclavitud en la época del siglo XVIII, XIX, son los ingleses los que trafican esclavos. Hay una película incluso que se llama La Amistad, de repente han visto ustedes, La Amistad, una película que trata del comercio de esclavos, tal vez lo han visto. Eh, Esa película nos muestra el tráfico de esclavos hecho por los ingleses. Son los ingleses los que venden esclavos en América. Eso lo ganan a partir del Tratado de Utrecht. Pues. Y también recuerda, los ingleses ganan esto, el estrecho de Gibraltar. ¿Qué es esto, profesor? El estrecho de Gibraltar, te explico. Vamos a imaginar que aquí está la península ibérica, esta es la península ibérica, y aquí están dos países, ¿no? Está Portugal y está España. Aquí está España y esto de aquí es Portugal. Esto es Europa, todo, ¿ya no? Mire, aquí está África y aquí está Marruecos. Esto es Marruecos. El estrecho de Gibraltar es esto, muchachos. Esto es el estrecho de Gibraltar. Eso. Es aquella separación, aquella pequeña separación, estrecha separación que existe entre Europa y África en ese punto. Y eso era propiedad de España. Pero ¿para qué servía? ¿Cómo que para qué servía? Mira, si un barco quería, por ejemplo, salir del mar Mediterráneo y navegar al Océano Atlántico, le pagaba impuestos, una especie de peaje. ¿A quién? A España. Pero ahora, ¿quién domina el estrecho de Gibraltar? Los ingleses. Ellos son los que controlan el tráfico entonces de comercio en esa zona. Es importante, muy importante. Ya está, muy bien, sigamos avanzando. Ahí está. Ahora vamos a ver la aplicación de las reformas borbónicas, muchachos. ¿Cómo se aplican estas reformas borbónicas? A ver, a ver, a ver. Cuando hablamos de aplicación de las reformas borbónicas, debemos tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, miren, Carlos III, Carlos III, apodado el Ilustrado, no te vayas a olvidar, Carlos III, apodado el Rey Ilustrado, porque obviamente él tiene mucha influencia de la Ilustración, fue el que terminó promoviendo la aplicación de las reformas borbónicas en América. Cuidado con lo que estoy poniendo por aquí, la aplicación de las reformas borbónicas en América. ¿Por qué en América? Porque se habían aplicado reformas borbónicas antes, sí. ¿Durante qué gobiernos? Durante el primer rey Borbón. ¿Cómo se llama el primer rey Borbón en España? Se llama Felipe. Felipe V. Y durante el gobierno de Fernando VI se habían aplicado reformas borbónicas. ¿Pero dónde? En España. Se habían impulsado esos cambios en España. Y como vieron que las reformas funcionaron en España, dijeron, oye, si ha funcionado estos cambios en España, hay que promover reformas también, ¿dónde? En las colonias. Primero, ¿dónde? ¿Perú o México? No, primero México. Y enviaron ¿a quién? Enviaron a este personaje, a José Gálvez Gallardo, no te vayas a olvidar, para que él aplique reformas borbónicas, ¿dónde? En México, en el Virreinato de México o Nueva España. Como funcionó en las reformas, le preguntaron, José Gálvez, ¿no quieres ir al Perú a aplicar reformas? No, al Perú, ¿qué voy a ir al Perú? No, estoy ocupado acá en México. Pero no tienes un amigo o alguien que nos recomiendes para que aplique las reformas borbónicas en el Virreinato del Perú. Dijo, sí, tengo un amigo conocido, se llama José Antonio de Areche. Y así es como España contrata a José Antonio de Areche, lo nombra visitador, y él es el que llega aquí al Perú a aplicar las reformas borbónicas. No vayas a pensar que es el rey Carlos III el que aplica las reformas borbónicas aquí. Él solamente organiza, crea, redacta, ¿no? Trabaja en la organización de las reformas borbónicas, pero él no viene a aplicarlas. Es José Antonio de Areche quien aplica las reformas borbónicas aquí. Ahora, cuando este personaje llega, ¿quién se encontraba gobernando el virreinato? Había un virrey llamado Manuel Guirior. Vamos a conocerlo por aquí. Aquí tenemos a Carlos III, aquí tenemos a José Antonio de Areche, ¿está? Miren esos personajes importantes, ¿no? En este tema. Y ahora vemos por aquí qué pasa cuando el visitador Areche llega aquí al Perú. Areche encuentra la Real Audiencia de Lima, recuerden, el máximo tribunal de justicia en América, encuentra esta Real Audiencia llena de presencia criolla.
que habían 12 oidores que deberían trabajar, 12, ¿eh? De esos 12, 8 eran criollos, 4 eran chapetones peninsulares o españoles europeos, para que me entiendas. Que, profe, la mayor cantidad de cargos de jueces en la Real Audiencia estaban bajo mando de los criollos, sí, así es. Entonces él dice, eso es un problema, porque prácticamente quienes están controlando esta institución son los criollos, no son los españoles. Entonces, ¿qué hizo? Agarró los expedientes de todos estos oidores y comenzó a evaluar y buscar pretextos. Y tomó pretextos y terminó destituyendo de esos 8 criollos a 4. Y esos 4 oidores criollos destituidos fueron reemplazados por 4 peninsulares, dándole así la mayoría de presencia criolla en la Real Audiencia a los chapetones. Es una de las primeras medidas. ¿Y sabes quién saltó a la defensa de los criollos? Oye, estos criollos trabajan bien, son responsables y todo esto. El virrey Manuel Guirior. Obviamente el virrey era cómplice de toda la corrupción que cometían los criollos en ese tiempo. Era manipulado por los criollos. Es por eso que aquí está, miren, el virrey Manuel Guirior, al oponerse a lo que ha planteado el visitador Antonio Areche dice, ¿sabe usted, majestad? Yo tengo poderes para destituir a cualquier autoridad en el virreinato del Perú. El rey Carlos III me ha dado esa potestad. Así como he podido destituir a estos oidores, le informo que usted está destituido del cargo de virrey. Ya no va a ser más virrey del Perú y lo destituye por salir a la defensa de los criollos y obviamente eso demostraba que habían intereses económicos dentro del virrey Manuel Guirió para defender a este grupo, ¿no? Que tenía mucho poder acumulado ya. Ahora la pregunta es, ¿se destituye el virrey Manuel Guirió y a quién se nombra en su reemplazo? ¿Quién va a ser, en pocas palabras, el nuevo virrey del Perú? Ya la Real Audiencia había, mejor dicho, el visitador Antonio Areche había informado a través de la Real Audiencia al Consejo de Indias en España elegir a un nuevo candidato a virrey. Y ya el propio rey de España lo había señalado. Su nombre era Agustín de Jáuregui, no te vayas a olvidar. Por eso es que se reemplaza a Guirior por Jáuregui. Aquí lo tenemos, Agustín de Jáuregui. Pero hasta que Jáuregui llegue al Perú, chicos, para que Jáuregui llegue al Perú, falta mucho. Recuerda, el viaje no es como hoy en día no te quieres ir al Cusco, ¿no? O te quieres ir hoy a España, te vas por avión y llegas rápido. El viaje demoraba muchos meses. Los preparativos entre su partida y la llegada aquí va a demorar varios meses. Entonces va a haber un momento en el cual no va a haber un virrey gobernando, porque Aguirre lo vota. Entonces yo te hago una pregunta, ¿qué pasa cuando hay ausencia de un virrey? ¿Quién gobierna el virreinato del Perú, muchachos? Ya hemos hablado de eso la semana pasada, no te pases. Voy a esperar mínimo 4 respuestas aquí. A ver. Muchachos, no me hagan asustar, por favor. Ante la ausencia del virrey, ¿quién asume el gobierno en el virreinato? Ya, muy bien, Flores, salvando el salón. Vamos. ¿Qué nadie más? Chicos, ante la ausencia del virrey, asume el gobierno la Real Audiencia de Lima. Ahora, la pregunta es, ¿quién presidía la Real Audiencia de Lima después de la destitución del virrey? Porque una de las cosas que les dije es que el presidente de la Real Audiencia era el virrey. Ahora que el virrey no está, ¿quién va a ser el presidente de la Real Audiencia? El visitador Antonio Dereche. ¿Me entiendes? ¿Ya? Él es el presidente de la Real Audiencia. Eso acuérdate porque la siguiente clase tiene que ver con eso. Vamos a ver parte de la siguiente clase conectado con eso. Acuérdate, por favor. ¿Ya? Bueno, después de un tiempo, después de 4 años de gestión como virrey, Jáuregui dejaría el mando y entregaría esto a Teodoro de Croix. No te vayas a olvidar, Teodoro de Croix. Después de hacer toda la reforma en la Real Audiencia, destituir a Guirior, la siguiente tarea de Areche era aplicar las reformas borbónicas. Y más tarde, más adelante, también va a lograr sacar a los criollos de dónde? Del Tribunal del Consulado del Callao, de esa institución comercial. No te vayas a olvidar.
Ya, muy bien, sigamos avanzando aquí. Vamos ahora a ver las reformas. Las reformas las he agrupado en tres partes, muchachos. Reformas económicas, como ustedes pueden ver ya en resumen, reformas económicas, ¿no? Reformas político-administrativas y reformas educativas religiosas. No te vayas a olvidar. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, de reformas económicas, aquí destacan dos tipos de reformas. Las reformas fiscales, fiscales o también llamadas tributarias, no te vayas a olvidar. Cuidado, apunta eso. Cuando tú ves el término reforma fiscal, significa reforma tributaria, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Reformas fiscales o también llamadas reformas tributarias. Por ejemplo, mira, aquí hay algo muy importante. Se termina incrementando el precio de la alcabala. Se eleva, chicos, la alcabala, así como también se termina elevando el almojarifazgo. Yo te hago una pregunta, ¿qué cosa es la alcabala y qué es el almojarifazgo? A ver, esto ya debes conocerlo, vamos, vamos muchachos, vamos. Yo les dije que vengan estudiando virreinato, porque el tema de reformas borbónicas involucra todo lo que ya habíamos visto en estas últimas semanas. ¿Ah? Cuidado. ¿Qué es la alcabala? La alcabala es un impuesto al comercio interno. Muy bien, Ramos, excelente. Y el almojarifazgo es un impuesto al comercio externo, no te olvides. ¿Ya? Entonces, los impuestos comerciales, en pocas palabras, fueron elevados. Está. La alcabala, que era equivalente al 2%, fue elevada al 4% y después de 2 años al 6%. Imagínate cuánto golpea a los comerciantes. La mayoría de comerciantes eran criollos y había otro grupo de comerciantes que eran también caciques, indígenas, como José Gabriel Condorcanqui. Profe, Tupac Amaru, sí, Tupac Amaru segundo. Es uno de los que se ve afectado con esta elevación de impuestos comerciales. Ah, profe, y por eso se revela, bueno, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Sí, pero por ahí estamos ya dando pie, ¿no?, a lo que va a ocurrir. También, mira, se termina creando las aduanas internas. ¿Qué son las aduanas internas? Las aduanas internas, chicos, son como peajes, para que me entiendas. Son como peajes, pero eso sí, sirven para controlar el comercio, muchachos. Entonces, son como peajes. Sí, cuando tú de repente hoy en día terminas pagando, por ejemplo, peaje, tú pagas, ¿no? Peaje es porque por un derecho a transitar de un lugar a otro, ¿verdad? Por utilizar una vía, ¿no?, de acceso para poder trasladarte de un lugar a otro. En ese tiempo se crearon aduanas internas en las fronteras. Por ejemplo, en la frontera entre Lima y Junín se creó una aduana interna. En la frontera entre Junín y Cusco se creó otra aduana interna. Sí. Si uno quería comercializar productos de una provincia, o sea, de un corregimiento a otro corregimiento, tenía que pagar impuestos. Entonces, aparte del alcabala, pagabas este impuesto, imagínate. Además, además se termina mejorando el cobro del tributo indígena. ¿Qué significa, chicos? ¿Qué significa que se termina mejorando el cobro del tributo indígena? Lo que pasa es que el tributo indígena era evadido fácilmente, ¿no? Claro, si uno hacía, por ejemplo, en el Agustino, en la reducción del Agustino, era un indígena, para evitar pagar el tributo indígena, ¿qué iba? Me iba a vivir ¿dónde? Al distrito de los Olivos, a la reducción de los Olivos. Ahí nadie me conocía, en la lista, en la cédula no estaba yo, por lo tanto nunca pagaba tributo. Evadía yo el pago de tributo así. Eso es lo que habían hecho muchos indígenas para ese tiempo. Entonces, para evadir el pago de tributo y también el cumplimiento de la mitad, migraban, se convertían en forasteros. La corona española dijo lo siguiente: no importa dónde hayas nacido, lo que importa es que eres indígena. Si eres indígena, donde vivas, tienes que pagar tributo indígena. Imagínate. Y si eres persona con sangre indígena, también tienes que pagar tributo indígena. Pero después un ratito, persona con sangre indígena, sí. ¿Qué significa esto con sangre indígena? Si, por ejemplo, tú eras eh, mestizo, también estabas incluido en este pago. Perfecto, estoy entendiendo. Ahora, no todos los impuestos, muchachos, durante la época de las reformas borbónicas,
no todos los impuestos se elevaron. Hubieron algunos impuestos que obviamente se redujeron. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿cuáles fueron los impuestos que en vez de incrementarse, disminuyen? Interesante, ¿eh? A ver, por ejemplo, hay un impuesto, el impuesto de la minería. ¿Cómo se llama ese impuesto de la minería? ¿De acuerdo? El 20%, la quinta parte de la producción minera iba para la corona española. ¿Cómo se llama eso? Muy bien, Leva. Muy bien, Ramos. Excelente. Muy bien, muy bien. Quinto real. Ese impuesto se reduce a la mitad. Pero a la mitad, claro, ¿eso qué significa? Si antes tú entregabas la quinta parte, ahora vas a entregar ¿cuánto? La décima parte. Antes entregabas el 20% de la corona española, ahora vas a entregar el 10%. Ya no se llama quinto real, ¿cómo se llama? Décimo real. Por aquí está, miren. Aquí está. Abajo, abajo, abajo está. Aquí está. Se reduce el quinto real a la mitad, llamándose décimo real. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué España eleva algunos impuestos? ¿Por qué España eleva los impuestos, por ejemplo, comerciales? ¿Y por qué disminuye o reduce los impuestos de tipo mineros, como el quinto real? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? A ver, muchachos, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo, muchachos, es motivar, incentivar, recuerda, a que los propietarios de minas o de los yacimientos mineros impulsen la producción. Ah, profe, más o menos le estoy entendiendo. Claro, te motivan, ¿no? Por ejemplo, si antes tú trabajabas, explotabas tu mina y entregabas el 20% de la corona española, ahora vas a entregar solamente la décima parte. El 90% va a quedar para ti. Esa es la idea. Por eso es que ese impuesto se reduce. Ahora, hay otro sistema que termina legalizándose esto, los repartos mercantiles. En el año de 1751, chicos, se termina creando a través de Real Cédula un decreto a través del cual se legalizaban los repartos mercantiles. Esto fue aprobado 3 años después. Imagínate, se van a legalizar los repartos mercantiles. ¿Se acuerdan que era la venta forzosa y obligatoria de productos que en su mayoría eran innecesarios? Sí, productos que en su mayoría eran innecesarios. ¿Y quiénes eran obligados a pagar esto? ¿Quiénes eran obligados a pagar todo esto? No te olvides, los indígenas. Te vendían un producto de segunda mano y te vendían a un precio elevadísimo. Profe, eso no era justo. Claro que no era justo, muchachos. Entonces, no te vayas a olvidar de esto que es sumamente importante. Muy bien, Leva, excelente. Ahí está. Sigamos. También tenemos las reformas económicas, pero de tipo comerciales. Esas también son importantes. Por ejemplo, ¿te acuerdas la característica del virreinato, no? Comercio. Mercantilista o bullonista, exclusivista, monopólico y también intervencionista. Son las 4 características que hemos visto. Ahora vamos a ver si esas se modifican o no con las reformas borbónicas. Eso es lo que quiere, ¿no? Por eso que el tema de reformas borbónicas es un súper tema, chicos, un tema donde nos muestra conocer lo que era antes y qué cambió en el virreinato, ¿no? Involucra el conocimiento previo. Así que vamos a ver por aquí. Miren, navío de asiento, ya te lo he dicho, derecho del navío de asiento, navío de asiento. Es el derecho que recibieron los ingleses de poder vender esclavos en América. Miren por aquí la imagen. Ahí está. Estas imágenes nos van ilustrando esto, ¿no? El tráfico de esclavos. Ahora, también existe algo que los ingleses obtuvieron, el navío de permiso. En el año de 1713, la corona española, un poco después del Tratado de Utrecht, termina estableciendo el navío de permiso. ¿Qué es el navío de permiso? Es el derecho que tienen no te olvides, ingleses a poder comercializar, a poder vender productos en América una vez al año. Profe, ¿cuánto? Hasta 500 toneladas de productos, una sola vez al año, no te olvides. Entonces, ¿eso qué significa? Fácil, mira, te lo dibujo por aquí. Los ingleses pueden salir, por ejemplo, del puerto de Manchester, salen, cruzan el Atlántico, llegan a Cartagena de Indias, después cruzan hasta Portobelo, de Portobelo se embarcan ¿a dónde? Al Callao, y pueden vender una vez al año de esta forma
hasta 500 toneladas de producto. ¿Tú crees que llevaban 500? Oye, si nadie te fiscaliza cuando tú sales, lleva más, pues, llevaba 1000. Profe, pero en el Callao lo fiscalizan. Sí, pero ¿quiénes lo fiscalizan? ¿Te acuerdas? Esos criollos que les gusta la coima, ¿verdad? Les rompes la mano, los sobornas y ya te dejan pasar tu mercancía. Así que, profe, no me digas que eso generó contrabando inglés. Sí, ahora no solamente pasaba contrabando español, chicos, también contrabando inglés, imagínate. Culpa de los criollos, malos funcionarios en el Estado. Ahí está. Ujú. Culpa de estos funcionarios corruptos. Felizmente, hoy en día, muchachos, en la sociedad actual en la que vivimos, la corrupción ha desaparecido totalmente, ¿verdad? Ujú. Lo estoy diciendo con sarcasmo, ¿eh? No vayas a creer eso. Yo sé que en verdad, no vayas a pensar eso. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. ¿Cómo funcionó o no funcionó el navío de permiso? No funcionó porque se generó, ¿qué cosa? Contrabando. Así que como no funciona, España dijo, eliminemos el navío de permiso, pues. Vamos a cambiarlo, ¿por qué? Por un navío distinto. Ya no van a ser 500 toneladas que traiga, sí, van a seguir siendo 500 toneladas, pero no van a salir directamente del puerto inglés a América, no. Sales del puerto inglés y ahora tienes que registrar tu mercancía, la que vas a llevar a América, ¿dónde? En la casa de contratación de Cádiz. Profe, ¿no era Sevilla? Sí, funcionaba en el puerto de Sevilla hasta antes de la aplicación de las reformas borbónicas. Cuando se aplican las reformas borbónicas, chicos, cambia la sede. Y ahora en la sede, ¿cuál va a ser? La sede va a ser Cádiz, no te vayas a olvidar. Mira, ahí está, para que entiendas nuevamente la lógica. Ingleses quieren vender productos en América, bueno, pues tienen que primero registrarse en Cádiz. Una vez que registran las 500 toneladas, te diriges a América, pues. Profe, así se controló, en verdad. Ahora sí ya no podían llevar más, chicos. Registrabas 500 toneladas en el puerto español, en Cádiz, pero en medio del Océano Atlántico, pequeños barquitos ingleses aumentaban la carga, pues. Al final llegaban muchas más toneladas a América, al Callao, igual seguía sobornando a la autoridad criolla y seguía ingresando contrabando. ¿Te das cuenta? Pues entonces no fue la solución, no fue la solución. España, cansado de esto, decretó libre comercio, pues. Esa es la última reforma comercial que decreta, libre comercio. ¿En qué consiste el libre comercio, profesor? Se establece lo siguiente, se abren 13 puertos en España para el comercio y también se aperturan puertos en América del Sur. ¿Qué significa? Cualquier país de Europa puede vender productos en América. En cualquier puerto de América. ¿Qué puertos se abren, profe? Se apertura el puerto, por ejemplo, de Caracas, el puerto de Buenos Aires, no te olvides, el puerto de Valparaíso aparece, y aparece también el puerto de Guayaquil, en Ecuador. Ah, profe, entonces Callao deja de ser el único, el exclusivo, sí. Se anula el exclusivismo, se anula el monopolio, porque ahora no solamente España va a poder vender productos, sino otros estados, recuerda. ¿Y a quién perjudica el libre comercio? A los comerciantes criollos del Callao. ¿Por qué, profe? Porque antes eran el único puerto que comercializaba con España. De ser el único, ahora es el último puerto al que venden productos los europeos. Profe, ¿por qué el último? Por la ubicación geográfica, chicos. Es más fácil a cualquier estado de Europa vender productos donde más cerca, Venezuela, Caracas, Guayaquil, Ecuador, Buenos Aires, Argentina, o en todo caso Valparaíso, Chile. Por eso se ve afectado principalmente el puerto del Callao, no te olvides. Muy bien, sigamos avanzando. También tenemos que hablar, chicos, de las reformas político-administrativas de ese tiempo. Político-administrativas, claro, por ejemplo, tenemos las reformas que se aplicaron en Sudamérica. Reformas aplicadas en Sudamérica, sí. Veamos, por ejemplo, recuerda, uno de los objetivos aquí, uno de los principales objetivos es lo siguiente, chicos. El virreinato del Perú era muy amplio. Recuerda, abarcaba desde el centro Panamá hasta Chile. Imagínate todo ese territorio. Tremendo. Era muy difícil que una sola autoridad, un solo virrey, por ejemplo, pudiese gobernar. Es por eso que para el siglo XVIII, mira, el virreinato del Perú se divide, se fragmenta.
Miren lo que hacen los españoles, muchachos. El virreinato que era desde Panamá hasta Chile se divide y se reduce en extensión. Ahora el virreinato es solamente lo que está de amarillo, mira. Profe, ¿qué pasó con los otros territorios? Se crearon dos virreinatos. El virreinato de Nueva Granada, que está aquí en el norte de color naranja, y el virreinato del Río de la Plata, que está aquí, miren, de color fucsia. ¿Sí? Ahora miren por aquí de color morado, también se creó la Capitanía General de Caracas o Venezuela y la Capitanía, miren aquí de naranja, la Capitanía General de Chile. En los virreinatos gobernarán virreyes, pero en las capitanías generales, ¿quiénes van a gobernar, muchachos? Capitanes generales, ¿sí o no? Y ese término capitán general, ¿a qué te suena? ¿Cargo religioso? ¿Cargo militar? No sé, ¿qué tipo de cargo es? Capitán general, ¿a qué te suena? ¿Un cargo militar? Pregunta que puede ser de examen. ¿Cómo se llaman las zonas de poder o de poderío y de defensa militar creadas por España durante el siglo XVIII en América del Sur? Capitanías generales. Una, Chile, donde en el Océano Pacífico y en el sur. La otra ubicada en el norte y en el Océano Atlántico. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para evitar el ataque de quienes, de piratas o corsarios por estos dos grandes océanos. Así es. Toda esa estrategia. Los Borbones son unos genios cuando aplican estas reformas. ¿Ah? Ahora, por otro lado, debemos también tener cuidado con esto. Cuidado con el virreinato de Nueva Granada. Hay preguntas que incluso confunden o a veces están mal hechas. Hay que decir, no, mire, fue creado en 1717. Se creó en 1717. ¿Ah? Luego fue suprimido en el año 23 y luego se volvió a restablecer en el año 39. ¿Te das cuenta? Se crea, se elimina, se vuelve a crear después, ¿me entiendes? Por eso hay que tener cuidado con estas fechas. ¿Ya? Muy bien. Pero igual, entonces si te preguntan cuál es el primer virreinato en ser creado durante el siglo XVIII, Nueva Granada. No te vayas a olvidar. Se elimina, se vuelve a crear y después se crea el Río de la Plata. No te vayas a olvidar. Y ahora vamos a ver qué cambios también se dieron en el aspecto político-administrativo con respecto a la frontera entre los territorios españoles y los territorios portugueses. No sé si tú te acuerdas que había una línea llamada así. No sé si te acuerdas, en los mapas antiguos había una línea así. Se llamaba Tratado de Tordesillas, que era la primera división, una de las primeras divisiones o acuerdos para dividir el dominio entre España y Portugal. No te vayas a olvidar. Uh-huh. Ahora, todo eso, recuerda, todo eso terminó, pues. ¿Terminó? Sí. Todo eso termina, muchachos. A ver, por aquí. Vamos a explicar un poquito qué es lo que ocurrió. Miren, ¿qué ha pasado con el territorio de Portugal? Vamos a ponerlo por aquí con un color de repente amarillo. Miren, todo este territorio le pertenecía a España. Pero ¿qué hace ahora Portugal teniendo estos territorios? Y esta zona de aquí, miren, también lo estoy pintando de amarillo, cuidado. Esta zona de aquí se llama Sacramento. Eso era territorio de Portugal, profe, pero ahora está territorio de España. Sí, porque, porque por esta zona llamada Sacramento, por esta zona de aquí, muchachos, los ingleses con embarcaciones llevaban productos, desembarcaban mercancías en gran cantidad aquí en Sacramento, territorio portugués, pero esas mercancías no eran vendidas en territorio de Portugal, sino eran vendidas ¿dónde? En territorio español, ¿te das cuenta? Ingresaba contrabando por ahí. España, para poder frenar el paso de contrabando por Sacramento, le dijo a Portugal, Portugal, mira, yo sé que muchos de tus colonos brasileños han invadido la selva que me pertenece. Y Portugal le dice, pero esa selva tú no le sacas provecho, es una selva virgen, no exploraste, no hay nada ahí. No, no, igual es mi dominio. Mira, te hago un cambio, le dice España. Tú me entregas Sacramento, esa pequeña zona, y yo te doy toda la selva que tú has invadido hasta ese momento. Y ese es el cambio. Es por eso que Brasil gana tantos territorios y, bueno, Portugal pierde solamente Sacramento. España obviamente evita el tráfico de contrabando por Sacramento, pierde esta gran zona amazónica, que en su momento no servía, para ese momento no le daban una utilidad. Así es, y se firma un nuevo tratado limítrofe entre España y Portugal, Tratado de San Ildefonso, no te olvides, aquí está.
Tratado de San Ildefonso, 1777, no te olvides, es el nuevo acuerdo limítrofe entre estos estados, no te vayas a olvidar. Muy bien. También acuérdate de Sacramento, que está mencionado ahí. Y ahora vamos a ver qué cambios se dan en el virreinato del Perú, dentro del virreinato del Perú. Para el siglo XVIII debemos entender que las autoridades denominadas corregidores eran muy abusivas, totalmente abusivas contra el indígena. Entonces, frente a este abuso que cometían, los españoles decidieron acabar con los corregidores, eliminar los corregimientos y reemplazarlos por las intendencias. Aquí tenemos un mapa que ya la semana pasada habíamos visto, no más pequeño. Aquí tenemos, mira, Intendencia de Trujillo, Lima, Arequipa en la costa. En la zona andina tenemos, por ejemplo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Cusco y Puno. ¿Son cuántas intendencias las que se terminan creando? Se terminan creando, no te olvides, 8 intendencias, no te vayas a olvidar. Aunque Puno, al momento de crearse Puno, chicos, miren, atentos con esto también. Cuando se crea Puno, Puno formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Años después, Puno sería reincorporado al virreinato del Perú. Entonces es importante. Ahí está. Ahora, cada intendencia se podía subdividir, claro que sí. Cada intendencia, muchachos, se subdividía en pequeños territorios llamados partidos. Y estos partidos estaban a cargo de autoridades llamadas subdelegados, no te vayas a olvidar. Subdelegados, así es. Está, muy bien. Ahora, muchachos, tenemos que ver las reformas de tipo religiosas e educativas. Recuerda que ante un pequeño, hay un motín, hay un intento de golpe de Estado en España, se llama el motín de Esquilache. Esto fue dirigido por un grupo de sacerdotes jesuitas en España, intentaron dar un golpe de Estado, miren, atentaron contra la vida de uno de los primeros ministros del rey Carlos III, el marqués de Esquilache. Y el Carlos III vio esto como una amenaza a muerte de los jesuitas. Los jesuitas eran ahora sus enemigos. ¿Saben lo que hace Carlos III? ¿Sabes lo que hace Carlos III? Carlos III dispone, muchachos, decreta que los jesuitas sean expulsados primero de España. Y después dijo, los jesuitas no pueden vivir en ningún dominio español. Así que le pide a los virreyes de América que también los expulsen de sus dominios. Y aquí en el Perú, el virrey que termina expulsando a los jesuitas es el virrey Amat y Junyent. Yo sé que tú lo has escuchado, yo sé que tú sabes acerca del virrey Amat y Junyent, ¿no? Porque este personaje, por ejemplo, tuvo un romance con Micaela Villegas, más conocida como la Perricholi. No sé si ustedes recuerdan a esta mujer, una mujer mestiza, que trabajaba en el teatro, pero en ese tiempo trabajar en el teatro era un trabajo deshonrado. Una mujer que trabaja en el teatro era mal visto. ¿Por qué, profe? Porque se exponía públicamente ante un público predominantemente masculino. Recuerden que en Lima, en Chorrillos y en el Rímac existía una moda en estos distritos, las llamadas tapadas. No sé si ustedes han visto esos cuadros que representan a estas mujeres que usan una especie de velo donde solamente muestran un ojo, por ejemplo. Era la moda, ¿no? Porque se imponía un machismo, ¿no? Se imponía un dominio masculino y obviamente era mal vista una mujer que podía mostrar su rostro ante un público masculino. Y bueno, a pesar de todo esto, el romance entre el rey Amat y Junyent y Micaela Villegas fue visto como un escándalo. Si ustedes, por ejemplo, leen a Ricardo Palma cuenta bastante de esto, ¿no? Como escándalos y todo lo demás. Pero bueno, solamente acordate de esto. Ahora, vamos a conocer, por ejemplo, el motín de Esquilache. Te dije que bueno, este fue el pretexto, se puede decir, para que el rey Carlos III termine optando por expulsar a los jesuitas primero de España y después de América. ¿Por qué se expulsa a los jesuitas de América? Primero, recuerda que el jesuita tiene el control educativo, controla muchos colegios mayores, hasta una universidad y algunos colegios menores. ¿Qué más? Los jesuitas tienen muchas propiedades. El rey de España teme a este poder tanto educativo como también económico que tiene el jesuita. ¿Por qué? Si ellos controlan la educación, podrán impartir enseñanza a sus súbditos, pero ¿qué tipo de enseñanzas? Los jesuitas tienen un pensamiento, chicos, y esto acuérdate, un pensamiento antirregalista. Profe, no entiendo, ¿en qué consiste esto del antirregalismo?
El regalismo es una característica de las monarquías absolutistas. ¿Qué significa el regalismo? Que el rey es la máxima autoridad. No hay autoridad que supere el poder del rey. Y si el jesuita tiene un pensamiento antirregalista, ¿qué dice el jesuita? La máxima autoridad no es el rey, sino el papa. Porque el papa representa a quién? A Dios en la tierra. Ese es un pensamiento antirregalista que los jesuitas tenían. Entonces al rey no le conviene que los jesuitas estén aquí, así que quiere acabar con su poder económico también, porque el rey quiere quitarle las propiedades. Si el jesuita lo expulsa, le quito sus haciendas, le quito que sus obrajes, todas sus propiedades. Entonces eso es el otro objetivo, no te olvides. Ahora, la pregunta es, miren, aquí está el virrey Amati Junyent. Amati Junyent, recuerda, expulsó a los jesuitas y como consecuencia de esto se terminan creando dos instituciones aquí. Se crea el Real Convictorio de San Carlos, el Real Convictorio de San Carlos, muchachos. Esto fue creado ¿en qué año? En 1770 hasta 1817. En ese lapso de tiempo se terminó estableciendo, chicos, en la creación del Convictorio de San Carlos. ¿Cuál es el objetivo de crear este centro educativo? Reemplazar el papel educativo que cumplían los jesuitas y sus colegios antes de ser expulsados. Y también se creó esto, el Tribunal o Junta de Temporalidades. Entonces, ¿qué cosa es esto? Es una institución que serviría para que España pueda administrar las propiedades de los jesuitas. ¿Qué significa? Así podían expropiar haciendas, obrajes y subastar aquellos bienes que eran, dependiendo, eran bienes sobre todo muebles, que no tenían un valor para la corona española, terminaban siendo subastados. Así es. Y ahora, para acabar, chicos, nuestro tema, tenemos que conocer qué obras se impulsaron durante la gestión del virrey Amat Junyent. Aquí está, miren. Por ejemplo, se termina estableciendo la creación de la Plaza de Hacho. La Plaza de Hacho, miren, aquí está. Esta es la Plaza de Hacho, muchachos. También, esto está en el RIMAC, obviamente. También se impulsa, recuerda, se culmina la construcción del Real Felipe. Esto es un museo, una fortaleza militar, está en el Callao, no te vayas a olvidar. El inicio de la, obviamente, de la construcción del Real Felipe se había dado durante el gobierno del virrey Juan Manso de Velasco, pero termina durante la gestión del virrey Amat Junyent, no te olvides. Mira por aquí. ¿Esto qué es, profe? Esto si de repente tú has ido en RIMAC, lo conoces. Esto es el Paseo de las Aguas. El Paseo de las Aguas, muchachos, una obra bastante importante, ¿no? Terminó siendo construida también durante el gobierno del virrey Amat Junyent. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta que el culto al Señor de los Milagros se termina difundiendo durante esta época, a raíz de un terremoto que ocurrió y que recuerda muchas viviendas de Lima y Callao se vinieron abajo, pero una pared donde un mulato había representado la imagen del Cristo Moreno se mantiene de pie. Eso hace popular el culto al Señor de los Milagros, no te olvides. Y bueno, eso se da también durante este tiempo. Así es. Muy bien, muchachos. Entonces hemos terminado con esto, la parte teórica. Quiero que por favor saquemos el material de dirigida, ¿sí? La dirigida, por favor. Ya, vamos, por favor. A ver, a ver. Muy bien, muchachos, a ver, empecemos. La pregunta número 1 dice, ordene la secuencia de los hechos relacionados a la presencia del catolicismo en el virreinato del Perú. A ver, a ver, a ver. Instalación del Tribunal de la Santa Inquisición, la excomulgación de Túpac Amaru II, el primer concilio limense.
El primer concilio limense se establece en el siglo XVI. Donde Tupac Amaru II, eso es siglo XVIII. Por lo tanto, va 1, 3, 2. Esa es la secuencia. 1, 3, 2. No te vayas a olvidar. Ya, aquí la respuesta sería entonces la alternativa B, pues, ¿no? Muy bien. Tenemos también la pregunta número 2. Dice, a ver, en las Indias, el diezmo pertenecía a la corona y grababa la producción agropecuaria. Ya está. La recaudación se distribuía de la siguiente forma. El 50% para el obispo y el cabildo eclesiástico, y el resto era dividido en 9 partes. De ellas, 2 de ellas era para la corona, 3 para la fabricación de la iglesia, o la fábrica de la iglesia, catedral y hospital, y las restantes 4 para el salario de los curas, el mayorazgo del cabildo, blancos mestizos, abonaban el 10º de la producción, mientras los indios gozaban de una serie de exenciones que variaban según las regiones. Dice, de lo expuesto en el párrafo podemos concluir, a ver muchachos. ¿Qué podemos concluir de esto? A ver, dime. Aquí la respuesta es la B, muchachos. La iglesia fue una institución de carácter rentista y feudal. Ahí se ve, ¿no? Cómo obtiene obviamente ciertos beneficios a través de rentas, y obviamente es un carácter, tiene carácter feudal porque se está hablando del diezmo, y el diezmo es un impuesto de la época feudal en la Edad Media. Bueno, a ver, vamos por aquí, a ver, ¿quién nos va a ayudar por aquí? A ver, a ver, ¿quién nos ayuda? Justo, sí. Asimismo, la educación que se desarrolló en la sociedad colonial tuvo como características la de ser memorística y dogmática, muy similar a la desarrollada en Europa medieval. No existía la libertad de pensamiento, solo se podían leer libros que eran aprobados por las autoridades coloniales. Los profesores eran generalmente religiosos que cumplían todos los dispositivos. Se cambió la lengua oficial, el runasimi o quechua, por el español. Se reemplazó el quipu por el libro. Se produjo, pues, el desplazamiento de los patrones culturales indígenas, propios por los traídos de España. Del texto anterior se concluye que... Muchas gracias. A ver, ¿qué marcamos aquí, chicos? A ver, ¿qué marcamos aquí? Aquí la respuesta, muchachos, va enfocada a que mientras se impulsa el desarrollo de la educación colonial, se va a ir perdiendo ciertas características de la educación incaica. O sea, aquí la respuesta tendría que ser la C, pues, ¿no? Un proceso de transculturalización en perjuicio, obviamente, de la cultura autónoma pre-inca, o sea, o prehispánica, o sea, la incaica, ¿no? Ahí está. A ver, por ahí, Jara, ¿nos ayudas? ¿Está Jara? Sí, estoy, profe. Muy bien. Cuando,
Cuando los jesuitas fueron asociados por el rey Toledo al proyecto de fundar colegios, había ganado en la reputación de excelentes pedagogos y de ser por ello, a juicio de Montaigne, los mejores soldados de la contrarreforma. La cuestión del tipo de enseñanza que recibieron los jóvenes y de su contenido ha sido poco tratada en los estudios. La mayoría de los historiadores coinciden en que se trataba solo de escuelas de primeras letras, como entraban y salían en cualquier momento del año. A pesar de las constituciones que prohibían las salidas hasta el final de los estudios, se hace evidente que no existía para ellos la noción del año escolar con el mismo principio y el mismo fin para todos. Ya, muy bien. A ver, ¿cómo completamos este texto? A ver. Se habla de un nivel educativo, de un tipo de colegios que se habían fundado sobre todo, ¿verdad? Y que obviamente no son temas muy estudiados. ¿De qué tipo de educación se está hablando? Se está hablando de los colegios menores o los colegios para caciques, que se habían fundado obviamente en América. Entonces aquí la respuesta sería, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La respuesta sería la D, pues, ¿no? Ahí está. Muy bien. Vamos con la pregunta 5, dice. Problemas presentes en la administración española y de sus virreinatos durante los siglos XVI y XVII. ¿Cuáles eran los problemas? A ver. A ver, muchachos, vamos. Todas son características de la época virreinal. España obtenía demasiadas importaciones de manufacturas de la época de América. Había una hiperinflación que se había generado obviamente por el ingreso masivo de metales preciosos, no solamente la plata del virreinato del Perú, sino también el oro del virreinato de México. Y obviamente esto de la excesiva burocratización significa la presencia de muchos funcionarios en la administración colonial, lo cual generaba corrupción y esos problemas, ¿no? Ahí está. Pregunta número 6. Las reformas borbónicas de España se realizaron en el siglo XVIII y tuvieron como objetivos, a ver, ampliar los dominios coloniales de España, reorganizar la metrópoli y sus posesiones coloniales, reformar o reforzar el monopolio comercial. A ver, yo tengo una pregunta, chicos. ¿Vimos que el objetivo era ampliar dominios coloniales? No, ¿verdad? La 1 es falsa. La 2, reorganizar la metrópoli, o sea, España, y también sus posesiones coloniales, por supuesto. Este es un objetivo. Reforzar el monopolio comercial. No, recuerden más bien, el monopolio comercial se termina eliminando, ¿no? Con el libre comercio. Por lo tanto, aquí la respuesta es solo 2. Solo 2. Muy bien. A ver por aquí, algunos ideólogos de las reformas borbónicas de España durante el siglo XVIII. A ver, ¿cuáles son algunos ideólogos? Aquí tenemos a José Antonio de Areche, que es el que impulsa obviamente las reformas aquí en el Perú, y tenemos a José Gálvez, ¿no? Que también impulsa las reformas borbónicas en México. Esos son los dos ideólogos y los dos personajes que vienen a América a establecer esto. Muy bien. La figura que se muestra a continuación presenta el protagonista de las principales reformas borbónicas. Dicho personaje es... A ver, ¿de qué personaje estamos hablando, muchachos? ¿Quién es ese personaje? Claro, muy bien, él es Carlos III. Pues. Claro, Carlos III. 9. Ordena cronológicamente la secuencia de las reformas comerciales
de España durante el siglo XVIII? A ver, reglamento de libre comercio, navío de registro, ¿no? Navío de permiso. Es navío de permiso, navío de registro y libre comercio, ¿no? 3, 2, 1 es. Muy bien, aquí la respuesta sería entonces la alternativa C, pues. Y la 10 dice, al crearse el virreinato en 1717, el Estado peruano colonial perdió las audiencias de... ¿Qué tipo de audiencias pierde? A ver. Te dije la fecha, ¿te acuerdas? 1717. ¿Qué virreinato se crea en ese año? El de Nueva Granada. Y cuando se crea Nueva Granada, se pierde la audiencia de Bogotá y también la audiencia de Quito, que forman parte a partir de ese momento de este virreinato. Muy bien, aquí la respuesta sería la C. Muy bien, muchachos. Eso sería todo, ¿no? El día de hoy. Con eso terminaríamos. No te vayas a olvidar. Con eso terminaríamos nuestra clase. Muy bien.